Hoy día vamos a continuar nuestra serie en Filipenses. Y esta hermosa carta nos va a ayudar a seguir encontrando en él tantos misterios y tantas cosas que nos ha puesto por escrito para que podamos encontrarlo. Amén. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias nuevamente en Filipenses 2. Vamos a ver Filipenses 2, hoy día desde el 12 al 18. Entonces, dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, pero aunque yo sea derramado como libación de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego que regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque nos las das y nos permites compartir, Señor. Te pido que realmente seas tú hablándonos, seas mostrándonos, seas enseñándonos. Ábrela para que podamos entenderte. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pero es interesante ver cómo todo esto va de la mano con lo que vimos la semana pasada, pero tiene un mensaje en sí que, perdón, aquí estamos viendo malabares, que no entró todo bien, ya, ahora sí. Bueno, yo quería comenzar comentándoles acerca de un proyecto de ciencias que probablemente todos en algún momento lo hemos hecho o lo hemos visto hacer. Casi todos los profesores de ciencias naturales, llegado a un determinado grado, hacen el proyecto de hacer crecer una arveja, de hacer germinar una arveja. Y hace que los estudiantes utilicen, no sé si lo han visto, un vaso de plástico, se introduce una arveja, se le pone algodón y el estudiante es responsable de poder ponerle agua, de poder ponerle agua, cuidar que tenga buena luz y todo eso ayuda a que esa planta crezca. Y es interesante ver que ese proceso es un proceso que nos gusta verlo, porque de una arvejita de pronto hay unas ramitas y de pronto aparece y a veces algunos llegan a tener una planta en sí, ¿no? Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace el estudiante? Lo único que hace es buscar un vaso desechable, poner una arveja, ponerle el algodón y ponerle agua y luz. Eso es lo que él tiene que hacer. Pero dentro de esa arveja suceden cosas mucho más profundas, cosas que salen de nuestro alcance y de nuestro control. Esa arveja comienza a germinar,
comienza de una semilla a dar vida. Y puede llegar y es potencialmente una planta que también eventualmente podría dar arvejas. Y de eso no somos responsables nosotros. Eso no podemos hacerlo. Eso sale del control del estudiante. En todas las áreas en las que nosotros participamos para que exista vida, ya sea plantando árboles, plantando frutas, haciendo cualquiera de esas cosas, nuestra participación es solo poner condiciones. Nosotros no creamos las plantas. Nosotros no hacemos que germinen. Nosotros no podemos entrar, abrir la arveja, hacer que funcione, darle pila, darle vueltas. No funciona así. Y de la misma forma, nosotros, cuando hemos recibido vida, ha sido un trabajo de Dios en nosotros. Nosotros no nos damos vida a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, y en un momento vamos a leerlo más a detalle este verso. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos da vida. Entonces nosotros recibimos la vida por gracia de Dios. Y estábamos hablando la semana pasada cómo el Señor hacía eso. Cómo el Señor nos decía que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Que no estimó el ser igual a Dios. Veíamos en otra traducción que nos hablaba que era la forma de pensar. Que imitemos la forma en la que pensó Cristo para poder hacer eso por nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido vida por Él. Si no entendemos la gracia de Dios, podemos llegar a pensar que nosotros hemos ganado la salvación que nos fue dada. Podemos comenzar a agarrar crédito, sacar pecho, decir, miren, ya soy salvo. Pero al entender la gracia de Dios, en realidad eso no nos lleva a tomarla por sentada, sino nos lleva a tomar una gran responsabilidad en lo que Dios nos ha dado. Solo a través de Jesucristo podemos ser transformados para mostrar frutos. Es solo a través de Jesucristo que nosotros mostramos frutos. No es a través de nadie más. No es a través de nuestras obras. No es a través de nuestras fuerzas. Esta mañana vamos a ver cómo a través del trabajo de Dios, salvándonos y transformándonos, es que somos cambiados. Y esto nos lleva a dar fruto y buscar dar un mayor fruto. Así como esta arveja, por obra de Dios, que ha creado que la naturaleza pueda dar vida. De la misma forma, nosotros hemos recibido vida en el Señor Jesús. Y por eso es que podemos decir, y Pablo puede decir, así que amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. Alguien que ha recibido vida puede decir eso. Porque Dios ha cambiado la forma de pensar, Dios ha cambiado la forma de vivir. Dios nos ha mostrado que tenemos una responsabilidad inmensa al haber recibido esta salvación tan grande, que fue precio de cruz. Entonces nosotros actuamos más en una respuesta. Actuamos de una forma en la que nosotros, entendiendo el Evangelio tan grande, andamos bien. Muchas veces compartimos y nosotros mismos predicamos diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y comenzamos a entrar a una serie de requisitos para poder estar bien con el Señor.
Déjenme decirles que no hay requisitos para estar bien con el Señor que podamos cumplir nosotros. Ese requisito fue Cristo, Cristo muerto en la cruz. Ahora, una vez que yo he recibido esta salvación tan grande, me ocupo de mi santidad, de mi santificación. Pero ese es el orden correcto. El orden correcto es entender tremenda salvación y ponerla en práctica. Uno de los autores más relevantes cuando se trata de hablar de crianza se llama Paul Tripp. Y él tiene un libro muy interesante para todos los que están interesados en ver cómo criar niños, o cómo se llama Pastoreando el corazón de mi hijo, ¿no? Y cómo pastorear el corazón de su hijo, así se llama el libro. Y lo que él habla, una de las cosas más relevantes que él muestra, es que a los niños no hay que cambiar la conducta, hay que buscar que Dios cambie el corazón. Es muy fácil nosotros querer cambiar la conducta. Primero, tenerlos bien portados para que no nos hagan quedar mal, que sean obedientes, que hagan las cosas bien. Y podemos poner un montón de cosas que ellos tienen que cumplir. Pero no estamos cambiando el corazón, solo estamos poniendo requisitos y cambiando conducta externa. Lo que este autor habla es que necesitamos mostrarles el Evangelio, mostrarles el amor del Padre, mostrarles todo esto para que ellos, por deseo propio, decidan portarse bien. Obviamente hay refuerzos, hay disciplina, hay todo involucrado en eso porque es necesario. Pero el enfoque es importante. De la misma forma, nosotros muchas veces nos ponemos una lista de cosas que deberíamos hacer para agradar a Dios. Podemos cumplir toda esa lista y no vamos a agradar a Dios. Porque a Dios se lo agrada solamente, lo único que fue suficiente fue la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, tremendo sacrificio que tengo, entonces busco vivir en santidad. Busco, si se puede decir, vivir por agradecimiento, buscando una lista similar, pero no para agradar a Dios, sino por un agradecimiento genuino al tremendo regalo que he recibido en la cruz del Calvario para yo tener vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Él nos da vida para obedecer, no obedecemos para tener vida. Y esa verdad tiene que entrar en nuestro corazón, porque así podemos andar, solamente así. El verso 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Si leemos el verso 12 y el verso 13, parecerían contradictorios. Porque el verso 12 dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. Entonces ahí está dando una instrucción de que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, lo cual es totalmente correcto. Si hemos recibido tremendo regalo, ¿cómo vamos a seguir nosotros perseverando en el pecado? No existe eso. Pero ahí entra el verso 13 y dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Entonces nos está mostrando que la fuerza para poder ocuparnos de nuestra salvación vino de Él. Vino de una fe en Jesucristo, vino de confiar en Él como nuestro Redentor, vino de confiar en Él como nuestro Salvador, para poder poner en práctica lo que hacemos. Es importante entender ese punto, porque solamente entendiendo ese punto, nosotros podemos poner en práctica el tremendo evangelio de Jesucristo. Entonces,
ahí podemos avanzar y ver cómo, producto de la vida que el Señor nos da, nosotros podemos avanzar. Ahora quiero leer Efesios 2, que les había mencionado hace un momento. En Efesios 2, del 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire y del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí Pablo lo explica muy profundamente en Efesios. Nuestra naturaleza era pecar. Nosotros queríamos pecar y íbamos a seguir pecando, porque esa era nuestra naturaleza. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si ves en tu alrededor personas que no quieren seguir a Dios, que quieren pecar, que quieren hacer todas las cosas, eso éramos todos nosotros. Pero dice aquí la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es esa vida la que nos permite agradarle a Él. Es esa vida la que nos permite buscar santidad. Y es importante entenderla. Y es importante ponerla en práctica. Es interesante como dice, volviendo en esta parte, dice: así que, amados míos, tal como habéis obedecido. Él en el verso 12 menciona que no solo en su presencia, sino también en su ausencia. O sea, no solamente era porque Pablo estaba ahí, o estaba molestando, o estaba diciendo, sino era porque su corazón era diferente de ellos. Y ahí menciona dos cosas que son interesantes. Dice: con temor y temblor, que nos ocupemos de nuestra salvación. Es interesante ver este término de temor, porque obviamente primero podríamos entrar y bueno, ahora tenemos que tenerle miedo al Señor. Y en parte sí, yo pienso que no es un miedo de que, bueno, o sea, pero es una reverencia y un respeto, porque es el creador del cielo y de la tierra. Es la autoridad máxima. Y por eso es que Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Porque tenemos sabiduría, buscamos sabiduría en la medida en la que Dios obra en nosotros. En la medida en la que conocemos quién es Él. En la medida en la que respetamos quién es Él. Entonces podemos vincular primero este término de temor con respeto. Pero nos viene Pablo con un segundo término, y temblor. Y ahí, para mí entra algo que es muy importante. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que se tiene que respetar, que cuando tenga que ejercer el juicio lo va a hacer, que cuando tenga que castigarnos nos va a castigar, que cuando tenga que disciplinarnos lo va a hacer, que cuando vea pecado en personas que no buscan arrepentimiento, va a tener que juzgarlas por el pecado que ellos han cometido. Entonces, cuando encontramos estos dos términos y nos dice
sabiendo quién es Él. Es muy fácil agarrar y decir, Dios es un Dios de amor. Y lo hemos escuchado y lo hemos dicho muchas veces. Y la verdad que eso es cierto. Porque Dios es un Dios de amor que ha mostrado misericordia y nos ha dado vida. Pero también es importante mencionar que Dios es un Dios justo. Que Dios es un Dios que cuando tenga que poner justicia en esta tierra y Él decida volver, va a ejercer su justicia y su juicio. Y ahí nosotros tenemos que respetar, saber quién es Él. Dice que toda rodilla se va a doblar. Entonces, sepamos quién es Dios. Sepamos que realmente es un Dios que merece nuestro respeto. A Él no lo podemos burlar. Él sabe todo. Hasta este punto hemos visto cómo estamos llamados a buscar santidad, pero a la vez esta santidad es producto del trabajo y obra de Dios sobre nosotros. Ahora vamos a ver cómo esta obra de Cristo se ve en nuestro diario vivir. Punto número 2, una vida que fue transformada. Este ejemplo. En el capítulo 1, si recuerdan, vimos que se predicaba el Evangelio, pero había personas que predicaban el Evangelio por contienda y por vanagloria. Y si bien Pablo dice en una primera instancia que él se alegraba que se predique el Evangelio a pesar de que había personas que estaban buscando su propio bienestar y su propia autoridad y quedar bien ellos. Pero luego Pablo muestra que en realidad a Dios no solamente le importa lo que hacemos, sino la forma en que lo hacemos. Y aquí en el verso 14 dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. O sea, básicamente nos está mostrando que a Dios le interesa nuestro corazón, el cómo lo hacemos también. Nosotros podemos hacer cosas buenas y en realidad estamos llamados a hacer cosas buenas. Constantemente deberíamos hacerlas. Pero estamos llamados a hacer estas cosas buenas con un corazón bueno. ¿Cuántas veces tal vez hemos recibido una riña o en el trabajo o de nuestros padres o de alguna autoridad que nos ha obligado a hacer algo y lo hemos hecho renegando? Yo creo que cada uno lo ha hecho así alguna vez en su vida. Pero cuando entramos en un campo en el que Dios es la autoridad y nosotros somos los que obedecemos, tenemos que aplicar este verso de hacerlo sin murmurar, sabiendo quién es Él, sabiendo quién es Dios. Entonces la cosa iba desde que Dios nos da vida, nos permite obedecer. Ahora obedezcamos con alegría. Ahora obedezcamos felices. Ahora obedezcamos sabiendo de que Él está en control. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando Pablo habla de este verso y dice, para que seáis hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, él en el verso 15 está citando Deuteronomio 32:5. Y Deuteronomio 32:5 hablaba del pueblo de Israel en medio del desierto, que hacían las cosas murmurando, que hacían las cosas lejos de Dios, que habían visto tremendos milagros, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice, sean irreprensibles, sean buenos,
O sea, que busquemos eso en medio de esta generación en la que somos sin tacha. Y dice, generación torcida y perversa. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, la generación que nos ha tocado vivir no es buena. No es que todos son obedientes a Dios. Es más, a las personas les encanta desobedecer a Dios. Y es normal que vamos a lidiar con personas que van a desobedecer a Dios de forma constante. No en un momento, de forma constante. Y cuando Pablo habla de que somos luminares en el mundo, tenemos que reconocer cuándo escribió eso. Pablo escribió esto aproximadamente entre el 63 y 65 después de Cristo. Es decir, en el primer siglo. ¿Existía luz eléctrica ya? No, no había electricidad, no había focos. Entonces, cuando hablamos de luminares, yo me recuerdo, y quiero imaginarme eso, yo me recuerdo campamentos que yo hice en La Paz, en el lago Titicaca. En esa zona, realmente, hay lugares donde no hay casas, no hay nadie, es un lugar donde realmente uno puede hacer un campamento. Yo sé que acá también, donde ustedes hayan crecido, se puede encontrar este tipo de lugares, donde realmente es un montón de pampa o un montón de valle, pero no hay luz. Y si saben de lo que estoy hablando, traten de caminar en ese momento. O sea, si no hay luna llena, es difícil. Y no sabes ni siquiera si va a haber algo ahí, va a haber un hueco, te puedes caer, puede haber un bicho, puede haber, no sé, sin fin de cosas. Nosotros estamos acostumbrados acá en Santa Cruz, mira, ya tenemos un montón de luminares. Los postes de luz ahí nos muestran todo. No es la misma realidad, no era la misma realidad cuando Pablo estaba escribiendo este texto. Entonces Pablo les está diciendo, en esa oscuridad densa de la noche, que este mundo está en oscuridad densa, ustedes son luz y alumbran y muestran a Dios en medio de esta oscuridad. Es así que nosotros tenemos que tener claro en que Dios nos ha puesto para iluminar. Dios nos ha puesto para mostrar y para que otras personas puedan ver a Dios. Y al verso 15 dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, en esta generación donde nosotros vemos personas que solo quieren pecar, Dios nos ha puesto por su buena voluntad, nos ha dado vida para que hagamos buenas obras y mostremos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que debemos hacer. Y por eso es que Dios nos ha equipado. ¿Y qué dice cómo hagamos esto? Sin murmurar. Vamos a topar con personas que no les va a gustar. Vamos a topar con personas que probablemente van a reírse de nosotros, o les va a parecer extraño, o van a decir, ¿por qué simplemente tú haces eso? Bueno, el hecho de ser luz en mucha oscuridad hace que la luz sea lo extraño. El hecho de que nosotros podamos mostrar y reflejar la luz de Dios
en una generación que no quiere la luz, hace que nosotros seamos los bichos raros. Entonces, podemos recibir todo tipo de críticas, pero es para poder mostrar luz, la luz de Dios. Amén. Amén. Hasta este punto hemos visto cómo el ser luminares en medio del mundo caído representa algo fuera de lo común y muy difícil. Ahora vamos a ver cómo Él glorifica a Dios, mostrando frutos, y muestra el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Pablo va a mostrar que los frutos que nosotros hacemos es gracias al trabajo que Él mismo ha hecho. Entonces, el punto número 3, una vida fue transformada. Una vida que fue transformada da fruto y glorifica a Dios. Es importante entender, y hay un principio de que Dios es el que nos sostiene. Desde inicio a fin podemos ver. Verso 16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Cuando vemos esta parte y vemos de Génesis, en Génesis cómo Dios creó, por el poder de su boca creó todo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo exactamente lo que debía y debía pasar, y así sucedió. Ahora, cuando vemos en Hebreos 1:3, fue esa misma palabra que creó todo. Dice Hebreos 1:3, sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Yo sé que esto he mencionado ya alguna vez, pero a mí me deja loco. Que la palabra de Dios que sale de su boca, que creó el cielo, que la palabra de Dios, que como muestra en Hebreos, que sostiene todos los días. Vamos a tener el sol, sea la palabra también escrita que Dios ha puesto en nuestra mano para poder perseverar, es un milagro. Lo que sale de la boca de Dios, creó todo, sostiene todo y inspiró a las personas que escribieron la Biblia para poder sostenerte hoy día. Verso 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. No corremos ni trabajamos en vano, sino gracias a Cristo, gracias a Dios. Entonces, eso nos debe llevar a entender que eso que nos está mostrando Pablo es posible para nosotros también hoy día, porque tenemos la palabra de Dios que nos sostiene. El mensaje completo que estamos viendo hasta ahorita, primero nos mostró que nos da vida, y que por esa vida podemos buscar santidad, y que debemos hacer eso sin murmuraciones, porque Él nos ayuda a hacer luz en medio de una generación que no quiere que seamos luz, y nos da su palabra para que podamos ser luz. En el verso 17, Pablo introduce lo que Él es, y dice, porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. La libación era un líquido, aceite que se ponía alrededor del sacrificio.
Entonces, básicamente, Él está diciendo que yo sea parte sacrificado también, pero que valga la pena. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Él tenía gozo, porque la palabra de Dios sostenía a estos hermanos en Filipo y les daba vida. Y ellos podían vivir para Él. ¿Se entiende? Todo es por Él, para Él y para gloria de Él. Todo empieza en Él, todo continúa en Él y todo termina en Él. Entonces, así como a través de su palabra, los de Filipo podían estar sostenidos, a través de su palabra el día de hoy, nosotros también podemos estar sostenidos en medio de esta generación que no quiere seguir a Cristo, que no quiere seguir a Dios, que no lo quiere. Pero Dios nos ayuda, pero Dios nos sostiene. Es interesante ver cómo Dios ha hecho todo, cómo Dios sostiene todo para que subsista. Y en el verso 18 dice, y también a vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Ahí nos está llamando a nosotros, a que una vez que entendamos el tremendo sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, que nos permite ser santos, que nos permite buscarle a Él, que nos permite alabarle y adorarle, que nos permite todo eso. Una vez que entendemos todo eso, entonces podemos glorificarlo y gloriarnos en Él. Realmente Dios permita que podamos poner en práctica lo que Él está poniendo en su palabra hoy día para nosotros. De vivir para Él, gracias a Él. De aplicar nuestras vidas en libación, gracias a Él. Porque Él es el que nos sostiene y Él es el que nos da fuerza. Entonces, tratemos siempre de descansar en Él. A modo de concluir, quiero hacer un pequeño repaso. Estamos hechos para mostrar a Dios por medio de nuestras vidas. Dios nos ha hecho para que nuestras vidas reflejen a Cristo. En algún momento les decía, por ahí Dios te utiliza para que haya personas que nunca van a venir acá, pero que escuchen el Evangelio donde tú estás. Y en realidad estamos llamados a hacer eso. Entonces ese reflejo de Dios es algo continuo. Debemos reflejar a Dios. Y esto solo podemos hacerlo a través del ejemplo que hemos recibido de Cristo. Como decía la anterior semana, no estimó, no creyó, no le importó ser Dios, sino que se hizo siervo, obediente. El Rey de Reyes obedeciendo por voluntad propia. El Rey de Reyes recibiendo castigo que no le pertenecía por voluntad propia. Entonces nosotros también podemos buscar esa santidad, podemos buscar compartir el Evangelio. Y todo esto es porque en su palabra Él nos sostiene. Todo esto porque su palabra nos da fuerza. Todo esto es porque Él nos ayuda. ¿Para qué? Para que le traigamos gloria a Él. Amén. Le vamos a traer gloria a Él. Porque Él nos dio vida. Amén. Que el orden sea el correcto siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra.
Gracias Dios porque realmente tú nos has enseñado, recordado y nos sostienes, Dios. Ayúdanos a poner en práctica estos pasajes, Dios, y a buscar santidad por el motivo correcto, Dios. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Dios. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga mucho y que realmente sea confirmando su palabra en nuestros corazones. Amén.